Hola, muy buenas tardes. Un derecho sin humanismo no debería existir, decía esta mañana el video inaugural del doctor José Calvo, a quien estamos rindiendo hoy homenaje. Y precisamente dando consecuencia a esta frase, quiero agradecer a los organizadores de este evento, la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, el Instituto de Investigaciones Ciberjurídicas Iberoamericano APES Juris, en cabeza la asociación de la doctora Diana Beltrán y el instituto en cabeza del doctor Juan Castañeda, a quien también aprovecho esta oportunidad para desearle un feliz cumpleaños que supe estuvo celebrándolos el día de ayer. Por supuesto, al gran arquitecto del universo por hacer posible mi existencia y la casualidad de estar con ustedes en este evento. A mi familia y en especial a mi hija, mi más bella revolución. Esta ponencia la dedico a mis estudiantes, pero sobre todo al poeta de mis sentimientos, Federico García Lorca. Mi intervención la he denominado Los derechos humanos en la obra de Federico García Lorca. Y para desarrollar este tema he planteado un problema que consiste en tratar de identificar por qué la obra de Federico García Lorca puede considerarse como una intersección instrumental entre el derecho y la literatura en materia de derechos humanos. Para trabajar este tema he propuesto tres partes esenciales. En una primera, tratar de precisar un poco las generalidades de la teoría literaria del derecho que tanto divulgó el maestro Calvo, para luego hacer unas breves anotaciones quizá biográficas de Federico García Lorca y terminar de esta manera con la literatura lorquiana como un recurso jurídico dentro de la literatura, valga esta redundancia. En ese orden de ideas, lo primero que haré es plantear algunas generalidades de la teoría literaria del derecho que fueron expuestas por el doctor Calvo y que él ayudó a complementar. Tenemos claro que entre derecho y literatura hay una innegable relación. Una relación que podemos encontrar en diferentes formas. Por ejemplo, cuando identificamos al derecho en la literatura y nos referimos a la recreación literaria de las formas jurídicas o de algunos conceptos o valores jurídicos. Cuando hablamos del derecho de la literatura refiriéndonos a los aspectos reguladores de la literatura desde el derecho como literatura cuando hacemos referencia a productos jurídicos como creaciones literarias, es decir, cuando desde el derecho se utiliza una metodología literaria, y por último, gran propuesta del doctor Calvo, un derecho con literatura, entendiendo acá la transcripción de formas literarias a las jurídicas. Como podemos ver, estas cuatro relaciones, hay tres que tienen un componente interdisciplinario. Básicamente cuando hablamos de derecho en la literatura, como literatura y con literatura. Estas tres formas de relación entre estas disciplinas son las que conformarán la teoría literaria del derecho. No hará parte de esta teoría del derecho de la literatura, puesto que ésta se entenderá más como una rama específica del derecho, ya que se ocupa de lo concerniente a la regulación de temas literarios como derechos de autor, copyright, entre otro tipo de supuestos. El maestro Calvo, en su producción bibliográfica, propuso la idea de intersecciones para interpretar estas formas de relación entre derecho y literatura. Entonces, cuando hablaba del derecho en la literatura, se refería a una intersección instrumental, que va a tener un lugar muy especial dentro de esta ponencia, porque es la que me va a permitir fundamentar cómo la obra de Federico García Lorca puede ayudar a interpretar la carga axiológica de los derechos humanos. Y cuando hablamos de una intersección instrumental, es decir, la literatura como instrumento del derecho, hablamos del derecho como un recurso literario o de la literatura como un recurso jurídico. Es decir, reconocemos que hay una estética jurídica. Pero sobre todo hay una parte importante que, reiterando el profesor Calvo manifestaba, y era la importancia de creer y estar convencidos de que hay una imaginación literaria capaz de crear patrones éticos civiles que generen una empatía social y permitan reproducir el derecho. ¿Quiere esto decir que la literatura puede contribuir con lograr una promesa moral que trascienda de nuestra subjetividad y logre una empatía
de personas que no hacen parte a determinados círculos o comunidades hacia ellos. Por ejemplo, la obra de Federico García Lorca, más adelante los vamos a ver, para quien no sea un gitano, para quien no sea un homosexual, para quien no sea mujer, puede llevar a despertar una empatía por ellos. Obras literarias como los diarios de Nat Turner, pues podrán o facilitarán generar una empatía en aquellos sectores sociales que no son afrodescendientes, que tal vez no tengan en sus espaldas el legado de la esclavización, pero puede generar empatías con estos círculos. Es decir, la literatura que ayuda a desarrollar ciertas personas, ciertas características, ciertos sectores sociales, a los que el lector es ajeno, puede contribuir a despertar en su empatía. Y esto es muy valeroso a la hora de aspirar a conquistas sociojurídicas, pero también a interpretar situaciones sociales. La intersección estructural, que básicamente es la que nos habla del derecho como literatura, nos habla de la existencia de una simetría entre los textos jurídicos y las creaciones literarias. Algo así como lo manifestaba el doctor Velandia esta mañana, cuando desde su posición como procesalista habla de un derecho como narrativa. Entonces puede haber un vínculo entre la opinión judicial y el arte literario, entre la forma de construir documentos jurídicos, etc. Hay un derecho como narración o un derecho que se construye como a modo de literatura. Y por último, la intersección instrumental, que hace referencia al derecho con la literatura, va a significar una apropiación por parte de lo jurídico de lo literario, ya sea a través de una translación o transcripción de conceptos. Aquí recuerdo mucho a un profesor de metodología en mi experiencia universitaria que me decía que era totalmente descabellado utilizar frases literarias en el ejercicio de la investigación científica jurídica. Obviamente nunca estuve de acuerdo con él, tuve una posición de terquedad y continué con mi convicción de que la literatura puede contribuir inclusive a la investigación jurídica, porque estoy convencido de que hay una intersección institucional que permite una apropiación de lo literario en el derecho. Dichos estos aspectos generales de la teoría literaria del derecho, pues quiero ya involucrarme un poco en el autor que traigo como propuesta. Federico García Lorca, poeta, dramaturgo, artista en general, es considerado uno de los ciudadanos universales. Federico García Lorca no le pertenece a España, le pertenece al mundo. El pasado 5 de junio conmemoramos su natalicio número 122 y quiero que esta ponencia sea un homenaje no solamente a su natalicio, sino un recordatorio a título de memoria de la conmemoración de un nuevo aniversario más de su fatal muerte, que en el 16, 17 o 18, incierto, agosto de 1936, halló la muerte en manos del fascismo. Federico García Lorca, granadino, estudioso de la filosofía y del derecho, conocido por los círculos intelectuales por crear la tertulia del Reconcilio, que logra en el año de 1919 ingresar a la residencia de estudiantes de Madrid, donde va a conocer a personajes que van a ser muy significativos en su vida, como Alberti, como el mismísimo Dalí. Es uno de los poetas de lengua castellana de más trascendencia en nuestra historia. Se recordarán de él obras como El romancero gitano, El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, Las bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba, Poeta en Nueva York, entre muchas otras. Finalmente muere en Biznar o Alfácar. Aspectos que hay que decir de Federico García Lorca es que fue un liberal convencido. En varias de sus intervenciones dejó claro que sus posiciones como poeta inevitablemente eran revolucionarias. En su famoso discurso, donde en el año de 1931 dio apertura a la Biblioteca de Madrid, recordarán que afirmó que es imposible ser un poeta sin ser un revolucionario, que aunque él no se consideraba un político, se consideraba un revolucionario. Y su obra va a tener una fuerte carga e influencia de su ideología liberal y de esta forma como él interpreta los sucesos que está viviendo, sucesos inclusive marcados por una guerra civil en su territorio, de persecución por su condición liberal, por su amistad con Fernando de los Ríos, todos sabemos, uno de los grandes socialistas españoles, reformistas, de quien además fue secretario, y esto va a tener influencia en su obra. Por tanto, su obra, si bien es cierto, no se puede considerar una reproducción de los derechos humanos, porque como
rama del derecho no estaba reconocido para la época en que desarrolló sus principales obras, sí nos va a permitir interpretarlos axiológicamente. Y, valga decir, desde el punto de vista histórico, esta apuesta que hizo desde la literatura le representó su muerte, puesto que su condena a muerte se debió básicamente por tres condiciones muy precisas, dos ciertas y una incierta: ser homosexual, ser secretario de Fernando de los Ríos y por lo que lo acusaron de ser comunista, y un señalamiento totalmente impreciso que nunca se pudo comprobar, donde le acusaban de ser un espía de los rusos. Voy a identificar algunas categorías que se pueden identificar en la obra de Federico García Lorca y que pueden ayudar a interpretar los derechos humanos desde una intersección instrumental, es decir, en el del derecho en la literatura. García Lorca es considerado el poeta de la libertad. Recordarán que su frase más conocida es: en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Y no basta una sola frase para interpretar su convicción libertaria. Podemos encontrar en sus obras apologías directas a la libertad. Por ejemplo, en su obra de 1925, Mariana Pineda, donde realiza una apología de esta mujer que fue histórica para España. Recordemos que esta mujer, en el marco del absolutismo, en 1831 bordó y colgó la bandera de la libertad en España y eso le costó una cadena de muerte. Sobre esta mujer, García Lorca escribió su texto y le dedicó las más bellas líneas. Recuerden que cuando a Mariana Pineda le ofrecieron cambiar su condena de muerte por una promesa de amor por parte de alguno de los que la estaban vigilando, en su texto García Lorca puso en bocas de esta excelsa mujer las siguientes palabras: eso nunca. Primero doy mi sangre, que me cuesta dolor, pero con honra, dignificando la dignidad de esta mujer, vindicando, perdón, la dignidad de esta mujer, su honor y su amor por la libertad. Y de la misma valiente Mariana Pineda y el significado de la libertad, dice García Lorca en su defensa sobre la construcción de esa bandera: yo bordé la bandera con mis manos, con estas manos, mírelas, Pedrosa, y conozco muy grandes caballeros que izarla pretendían en Granada, mas no diré sus nombres. Es decir, ese afecto por la causa libertaria que lleva a Mariana Pineda a través de la literatura a mostrar su compromiso por la lucha de la libertad, no solo como valor personal, sino como valor colectivo, valor de pueblo. Otro derecho que podemos identificar en García Lorca y su obra es la identidad cultural. Y todos asocian a García Lorca con el pueblo gitano, aunque García Lorca propiamente no fue gitano, pero amó como nadie a los gitanos. Si el mundo conoce a los gitanos, fue por García Lorca en las condiciones que lo conoce hoy. Su Romancero Gitano de 1928 es la obra cúspide de la cultura gitana. Y cuando lo estaba redactando, García Lorca deja muy claras sus intenciones axiológicas cuando en una carta dirigida a Fernández Almagro sostiene lo siguiente: quiero sacar de la sombra algunas niñas árabes que jugarán por estos pueblos y perder en mis bosquecillos líricos a las figuras ideales de los romancillos anónimos. Este verano, si Dios me ayuda con sus palomitas, haré una obra popular y andalucísima, teniendo claro que García Lorca siempre con su obra pretendió vindicar el espíritu gitano. Gitanos que han estado marcados por el genocidio en diferentes contextos de la historia y que García Lorca, inclusive mucho antes de lo que va a ser la experiencia del Tercer Reich, quiso vindicar con lo que vivía en la España. Y fíjese este verso tan hermoso que hay dentro del Romancero Gitano: buscando la reparación simbólica de este pueblo. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva la moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín, otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Bernamejí, voces de muerte cesaron cerca de Guadalquivir. Y en esta poesía, en este verso, en una escena considerada la escena del teniente coronel en la Guardia Civil, concluye con la afirmación gitana: he inventado unas alas para volar y vuelo, azufre y rosas en mis labios, aunque no necesito alas, porque vuelo sin ellas, nubes y anillos en mi sangre. Gracias, Federico García Lorca, por vindicar la identidad cultural, sobre todo en el pueblo gitano. Pero también hay derechos que se observan en su obra. La igualdad de género, por ejemplo, que hoy en día es un tema con vigencia.
Pero vean cómo a inicios del siglo XX, Lorca en obras como Yerma, de 1934, Bodas de Sangre, de 1931, Mariana Pineda en el 25, La Zapatera Prodigiosa en el 30 y sobre todo en La Casa de Bernarda Alba del año 36, reconoce la importancia de luchar por una igualdad de las mujeres frente a los hombres. Miren lo que representa la Casa de Bernarda Alba para este propósito, donde la hija de Bernarda Alba afirma lo siguiente, que hoy en día es una causa del feminismo. No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como a vosotras. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. Yo quiero salir. Esta es la profundidad que representa Adela, la personaje en la liberación femenina. Y cuando Adela muere, miren la posición machista de la época que hoy permanece vigente en algunas cabezas. Dice la madre cuando muere Adela, su hija libertina, según ella, no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar he dicho, las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio he dicho. Silencio. Donde prevalecía esa castidad que es tan propia de los ideales machistas. Y para terminar, simplemente haré referencia a una categoría más, aunque pueden ser muchas en la literatura lorquiana, los derechos culturales. Ya hice referencia al discurso con motivo de la inauguración de la biblioteca en Fuente Vaqueros en 1931, que es tan conocido, donde Lorca dice, prefiero que se regale un libro a que se regale pan. Pero aquí en los derechos culturales hay algo que es trascendental, y dice García Lorca, un discurso tal vez de sus más políticos, aunque él no se considerase un político. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está de todos, bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Frases como esta que inspiraron los movimientos sociales en la España de la Guerra Civil le costaron la vida a Federico García Lorca. Y por eso quiero terminar haciendo un homenaje al poeta con un verso, agradeciéndole por lo mucho que hizo por la literatura y por el mundo, con un verso que él le dedicó a Ignacio Sánchez Mejías, un torero español, pero que perfectamente, si lo viéramos desde el siglo XXI, podría ser un verso que cualquiera de nosotros pudiésemos dedicarle al gran Federico García Lorca. Yo pienso que autores como él no se repetirán en sus magnitudes en la historia, y por eso sostengo, como lo he sostenido siempre, que no es un español, es un poeta universal. Y por eso termino con sus versos del canto a Ignacio Sánchez Mejía, que hoy yo se los dedico a él. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos, como hoy recuerdo una brisa triste ante la muerte del gran Federico García Lorca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor William. Bastante dinámica y bien puntual sobre las contribuciones de este gran literato y también poeta como es Lorca, y que en realidad a lo largo de sus, digamos, de sus obras hace énfasis en esta mujer lorquiana, ¿no? Alguien que emancipa mucho, no únicamente la libertad, sino también la cuestión ética y de la justicia, algo que nos hace digamos, asemejar a aquella mujer de Antígona, de lo que hablaban los griegos, en la desobediencia a una ley positiva y emanciparse en una justicia que éstas creían, digamos, construir en sus sociedades. Sobre este término de la justicia, propiamente, de pronto quizás en síntesis, García Lorca
cuál es de pronto la concepción o en todo caso el aporte en la construcción de la concepción de justicia para el mundo del derecho. ¿Qué es lo que nos viene a transmitir García Lorca a través de su poesía, a través de su literatura, para comprender esa justicia de la cual tanto nos habla a través de la mujer lorquiana? Muchas gracias, doctor Juan Castañeda, primero por sus apreciaciones y segundo por la pregunta que además me permite complementar algunos aspectos de la intervención. Yo creo que Lorca es un símbolo muy importante y no sé si en algo tenga que ver la condición de español del doctor José Calvo, pero yo creo que autores como Lorca definitivamente inspiran a quienes trabajan la teoría literaria del derecho. Porque esa frase con la que inicié mi intervención, donde el maestro Calvo en este video tan emotivo que vimos en la jornada de mañana, afirma que el derecho sin humanismo no debería existir, es lo que encarna Lorca. Recordemos que Lorca no solo se formó como abogado, sino como filósofo y fue uno de los más grandes humanistas de su generación. Lorca no era un defensor de las formas rígidas jurídicas, de hecho, Lorca se opuso en gran medida a muchas de ellas y por eso terminó sancionada. El concepto de la justicia en Lorca lo encontramos implícitamente en muchas de sus obras, haciendo referencia a algo que nosotros conocemos como la materialización de las condiciones humanistas en las reglas o circunstancias jurídicas. Para Lorca, una norma, si bien es cierto, puede ser válida, no necesariamente implica que sea una norma justa. Porque para que haya unas condiciones de justicia, esto no está articulado a las circunstancias de validez, sino que la justicia está arraigada en cosas que son más simbólicas que rígidas o institucionales, si se me permite esa expresión. Condiciones básicas, reconocimiento de una identidad cultural, reconocimiento de la diferencia, pero sobre todo de la igualdad. Y Lorca cree que todos los sectores de una sociedad pueden hacer parte de ello. Por eso él mismo ha afirmado que gran parte de los consensos que se llegan en la Segunda República Española pues se deben a sesiones que han tenido que dar tanto sectores de izquierda como que tuvieron que dar sectores de izquierda como de derechas o demás. Y si usted me lo permite, doctor Castañeda, quisiera complementar un poco esta idea porque usted antes de formular la pregunta hizo referencia a la mujer lorquiana y caí en cuenta que tal vez omití algo en mi intervención que podría aprovechar este espacio en 2 minutos para referirlo. Y hablo de la mujer lorquiana porque yo tengo una hija de 2 años que la estoy criando como lorquiana y ¿a través de qué? A través de la literatura. Y ya sabemos que es la mujer lorquiana, pero quiero aquí resaltar algo que es muy importante en cómo el derecho en la literatura nos permite formar esos valores en las personas. Yo quiero hablar de una mujer lorquiana que es la que me está apoyando en estas labores con mi hija, que es española, se llama Silvia Campos, y que de hecho tiene este texto ilustrado que básicamente nos habla de la vida de Federico García Lorca en condiciones muy prácticas para la niñez y la adolescencia, que me ha permitido llegar a mi hija, una niña de 2 años, acercarla a la literatura lorquiana. Esta misma autora lorquiana tiene graficada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la asocia con la producción literaria de Federico García Lorca. Por eso a Silvia Campos quiero enviarle mi saludo porque hoy, en el siglo XXI, creo que es una de las más bellas representaciones de lo que es la mujer lorquiana, que va enfrente de las instituciones y asume su rol como mujer, el cual viene conquistándose desde siglos atrás y que hoy todavía emprende valerosas luchas. Doctor Juan Castañeda, muchas gracias y a todos los presentes mis más sinceros y amables saludos.